Bueno, entonces vamos a iniciar un poco con lo que es el contexto del trasplante de progenitores hematopoyéticos. Hay un reporte del Centro Internacional de Trasplante de Médula Ósea, donde reporta una incidencia mundial en el 2018 de 254.663 trasplantes autólogos y 251.053 trasplantes alogénicos. Son datos recopilados de 56 países y 550 centros a nivel locales. A nivel nacional, a nivel Colombia, en el 2018 fueron reportados 894 trasplantes de progenitores hematopoyéticos, de los cuales 471 fueron trasplantes de progenitores hematopoyéticos autólogos. Esos datos fueron reportados por el Instituto Nacional de Salud. Bueno, entonces entrar como en contexto, y es importante pues conocer todo este proceso, porque de aquí pues partimos todo lo que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos. Entonces recordemos, este proceso se llama proceso de hematopoiesis, es el proceso mediante el cual se da la generación de células hematopoyéticas. Entonces, la célula madre es una célula hematopoyética que genera células madre mieloide, células madre linfoides, de las cuales de estas mismas se van a generar otras células. De la célula madre mieloide genera glóbulos rojos, plaquetas, mieloblastos y leucocitos. Y en la célula madre linfoide genera lo que es linfoblastos y pues glóbulos blancos. Entonces, ¿cuál es el objetivo principal del trasplante de progenitores hematopoyéticos tipo autólogo? El objetivo es eliminar la enfermedad mínima residual soportándolo con células madre con el fin pues, de restaurar toda la función de la médula ósea. El objetivo se complementa porque lo ideal o el objetivo de nosotros es mejorar la supervivencia a largo plazo y mejorar la calidad de vida del paciente. Bueno, entonces, con esta presentación buscamos contarles un poco de cómo es el manejo o toda la práctica de lo que es el trasplante de progenitores hematopoyéticos tipo autólogo en la Fundación Santa Fe. Entonces, las indicaciones del trasplante autólogo está el linfoma Hodgkin, linfoma no Hodgkin, mieloma múltiple, los tumores sólidos, leucemias, enfermedades autoinmunes. Principalmente aquí atendemos pacientes con linfoma no Hodgkin que han recibido una segunda línea y que como mínimo tiene una respuesta parcial. Linfoma no Hodgkin que han recibido una segunda línea y con un mínimo de una respuesta parcial, y el mieloma múltiple con una primera línea recibida y con una respuesta parcial. Y pues enfermedades autoinmunes también son muy comunes en nuestros pacientes. Entonces, aquí iniciamos y queremos mostrarles un poco de cómo es el proceso, cómo inicia el paciente, cómo se hace la recepción y la aceptación al trasplante. Entonces, inicialmente el paciente cuenta con una indicación del trasplante, el paciente es presentado por su hematólogo tratante junto a una junta donde van a asistir tres hematólogos y una enfermera y pues todo un equipo interdisciplinario complementándolo con psicología, psiquiatría, nutrición, y la idea es que se discuta el tema y de ahí pues definir si el paciente es apto o no para el trasplante. Una vez se acepta el paciente al trasplante, se inicia una valoración pre-trasplante y pues después de la valoración se inicia como tal el trasplante. Entonces, aquí vamos a empezar a ver fase por fase el trasplante autólogo de cómo se lleva a cabo en la Fundación Santa Fe. Aquí llevamos a cabo 7 fases, iniciando con una valoración pretrasplante, una movilización, una aféresis, una conservación celular y un acondicionamiento, y finalmente la reinfusión, la aplasia medular y la recuperación medular. Entonces, en la valoración pretrasplante, el objetivo institucional es asegurar que la situación del paciente sea estable en el momento del ingreso y que los test de valoración del pretrasplante estén pues totalmente en orden y estén aptos para el trasplante. Se inicia con una recopilación, anamnesis de la historia clínica hematológica,
donde se tiene claro lo que es el diagnóstico, el tratamiento, el seguimiento que tuvo el paciente y la reevaluación. Posteriormente se hace una exploración física y se tiene en cuenta lo que es la escala de Koch, el peso, talla, índice de superficie corporal, y adicionalmente hay unos exámenes complementarios que el paciente debe cumplir y no debe tener más de 30 días, de la toma. La idea es que sean 30 días previos al trasplante, donde se va a valorar lo que es todo el cuadro hemático, los tiempos de coagulación, toda la bioquímica completa. En caso de las mujeres, la gonadotropina coriónica humana, todo lo que es grupo y rastreo, serología y una serie de imágenes donde encontramos el ecocardiograma, rayos X de tórax, pruebas de función respiratorias, que es la espirometría, y un electrocardiograma. En el momento del ingreso del paciente aquí al área de hospitalización para el inicio de todo lo que es el trasplante, es importante pues que el paciente tenga una PCR para COVID negativo, pues ahorita hablando en contexto de pandemia. Bueno, entonces ya entro en materia, la movilización en la Fundación Santa Fe y pues la definición de acuerdo a la literatura es que la movilización, el objetivo es movilizar esos progenitores hematopoyéticos de la médula ósea y movilizarlos a sangre periférica. Los protocolos que tenemos aquí en la Fundación Santa Fe es el protocolo con factores de crecimiento, que es el filgastrin, el protocolo con citarabina más filgastrin a altas dosis, y pues en caso de una movilización fallida se hace rescate con plerixafor. Bueno, en cuanto a la movilización, entonces en la movilización con filgastrin, una vez pues el paciente ya ingrese al área de hospitalización, tengamos una prueba negativa para COVID, se inicia lo que es la fase de movilización con los factores estimulantes de colonia, que es el filgastrin. La dosis inicial se inicia con 5 microgramos kilogramo día. Si el paciente tiene alto riesgo en cuanto a que ha recibido líneas de tratamiento que posiblemente generen a una movilización fallida, de una vez se inicia 10 microgramos kilogramo día. Se administra cada 12 horas por 5 días con un total de 10 dosis. Posteriormente, al día quinto, el día más 5, 2 horas después de la administración de la filgastrin, que más esa administración se corre aproximadamente a las entre 4 y 5 de la mañana, se le toma 2 horas después las mediciones de CD34, que si se obtiene un valor mayor a 20 células CD34 sobre microlitro, se realiza lo que es el inicio de la recolección. Si el paciente reporta menor de 5 CD34, pues se determina como una movilización fallida y pues se pasa se recurre a otra movilización más fuerte. Si el paciente presenta mayor o igual a 5 células CD34, pero pues por debajo de 10 células, se aumenta la dosis a 10 microgramos, o sea, se le da la oportunidad de continuar con la movilización con filgastrin, se le aumenta a 10 microgramos cada 12 horas y se añade el plerixafor en caso de que se sospeche que va a ser fallida esa movilización. Y pues finalmente, si presenta más de 10 células CD34 sobre microlitros, se programa pues la recolección como tal. Resulta que en la Fundación Santa Fe pues tenemos esas 3 opciones, pero siempre se evalúa, como les había dicho, la indicación o los riesgos que el paciente tiene al inicio o previos a la movilización. Entonces, si el paciente ha recibido unas líneas que posiblemente va a llevar una movilización fallida, pues se inicia directamente con movilización con quimioterapia, que es citarabina más factores estimulantes de colonia. Entonces, en este protocolo se administra citarabina 400 miligramos sobre metro cuadrado en 2 días. Día 1, día 2, cada 12 horas, un total de dosis de 4 dosis de citarabina. Posteriormente, se administra el filgastrin, se inicia con 5 microgramos kilogramo cada 12 horas hasta el día de la recolección, hasta tener pues un conteo de CD34 superior a 20.
y pues apenas confirmemos ese conteo de CD34 superior a 20 células de CD34 sobre microlitro, pues se procede a lo que es la recolección. Si definitivamente con la citarabina y el filgastrin no hubo movilización, se declaró fallida esa movilización, pues se administra el rescate con Prerixafor, que es una dosis de 0.24 miligramos sobre kilogramo de peso corporal, con un tiempo de recolección, tiene un aumento máximo celular circulante, o sea, después de colocar la dosis, hay un aumento de las células 9 horas posterior, por lo tanto, pues la ventana de dosificación son de 11 horas. Entonces, se administra, nosotros administramos el Prerixafor a las 9 de la noche, para las 6 de la mañana tomar un conteo de CD34 e iniciar la féresis a las 8 de la mañana. Bueno, en cuanto a esta curva RAN, entonces, entonces recordemos, el RAN es el recuento absoluto de neutrófilos. Entonces vamos a, ese es como en contexto de movilización. Entonces aquí es un paciente, podemos ver en el día 0, donde el paciente en el día 0, pues mantiene unos neutrófilos de 2000, ¿sí? Que pues se mantiene dentro de rangos normales, pero podemos observar que en el día 1 hay un aumento importante, llegando a un pico de 5000 neutrófilos. Entonces esto se atribuye al crecimiento, al efecto directo que tiene el filgastrin y la movilización. Aquí podemos observar un descenso importante donde lleva una neutropenia entre el día 4 y el día 9, que son 5 días más o menos. Es la neutropenia, pero eso se lo atribuimos a lo que es la administración de la quimioterapia, que es la citarabina, que es la quimioterapia de movilización. Posteriormente, en el día 10, vamos a ver empezar como un ascenso de lo que es la recuento absoluto de neutrófilos, y en el día 10 se va a tomar lo que es el conteo de CD34 de sangre periférica, y pues ahí definir si se puede iniciar o no la recolección. Bueno, en cuanto a los cuidados de enfermería, en esta etapa de la movilización es importante llevar el control de líquidos administrados y eliminados. Importante, pues, en caso de que utilicemos la citarabina, todo lo que es la premedicación, la hidratación, la crioterapia por el alto riesgo de mucositis y la profilaxis oftálmica. Es importante, pues como el paciente va a entrar en una neutropenia, de instaurar todo lo que es las medidas de prevención de infecciones, aislamiento de protector, identificación de si el paciente o un accionar rápido en cuanto a que el paciente llegue a presentar fiebre. Se inicia lo que es el protocolo de neutropenia febril que tenemos instaurado en la institución, que se basa en que el paciente, una vez confirme pues el pico febril sostenido, la idea es que en menos de 40 minutos el paciente ya debe estar hemocultivado, el paciente ya debe tener iniciado el antibiótico que iniciamos con cefepime, 2 gramos cada 8 horas, y adicionalmente se le toma un TACAR de tórax para descartar infecciones a nivel pulmonar. Mi nombre es Erika Rueda y voy a continuar con la conferencia que inició mi compañera. Continuamos con las fases del trasplante. Posterior a la estimulación medular, iniciamos la fase de aféresis. Entonces, recordemos que la estimulación medular depende con el medicamento, con el protocolo que escogimos. Entonces, puede durar 15 días, como puede durar 10 o como puede durar 5 ese protocolo. Lo importante es que antes de iniciar la siguiente fase, verifiquemos el valor del CD34. En la institución, para dar paso a la fase de aféresis, verificamos que ese CD34 inicial esté preferiblemente mayor a 20 células por kilogramo de peso para obtener una muy buena colecta. Una vez obtengamos ese valor, o depende también, si es un paciente que tiene mieloma, que solo vamos a condicionarlo un día, podemos ser un poco más flexibles e iniciar la aféresis con un conteo menor a 20.
Pero si es un paciente de un linfoma al cual le vamos a colocar un acondicionamiento de 4 o 5 días, necesitamos tener muchas más células colectadas, entonces preferimos que sea mayor a 20 células por kilogramo de peso. Una vez pues ya obtengamos ese valor, iniciamos la fase de aféresis previa solicitud de los insumos. Como dijo mi compañero anteriormente, pues administramos la última dosis de filgastrin preferiblemente a las 6 de la mañana. Tomamos un CD34 y un cuadro hemático. Ya teniendo un valor óptimo de CD34, tomamos signos vitales, iniciamos la aféresis. La aféresis en nuestra institución la hacemos en la habitación del paciente. Utilizamos, como sabemos que el anticoagulante que utilizamos en la colecta lo que hace es como quelar el calcio. Nosotros, iniciada la aféresis, iniciamos la reposición de calcio. Entonces utilizamos 5.000 miligramos de calcio en 500 cc de solución salina. Iniciamos a un goteo de 90 cc. En nuestra institución también tenemos protocolizado que en la colecta utilizamos heparina, aparte del anticoagulante que utilizamos en la aféresis. A ese anticoagulante que es de citrato le adicionamos heparina. Esto lo que nos ayuda es que sea un poco más rápido esa colecta. Podemos hacer que la máquina trabaje un poco más rápido. Puede procesar 5 colectas en menor tiempo. Después iniciamos la colecta, usualmente procesamos 4 o 5 volemias. Y como cuando hemos procesado 2 volemias, tomamos una muestra de CD34. Esta muestra la tomamos para saber si este día esto nos da como una visión de cuántas células reales vamos a colectar en el día. Entonces, eso también nos dice, podemos administrar hoy la quimioterapia de condicionamiento y nos ayuda a programar con farmacia la preparación de esa quimioterapia. Una vez ya tenemos todo colectado, pues estando el paciente en la habitación, lo que tenemos que verificar es esos síntomas que puede aparecer por la falta de calcio. A veces, a pesar de que tenemos reposición del calcio, el paciente manifiesta hormigueo, adormecimiento, sobre todo alrededor de la boca. Entonces, si aparecen esos síntomas, lo que hacemos es aumentar un poco esa reposición de calcio. Ya una vez hemos procesado las 4 o 5 volemias y teniendo un valor, digamos que intermedio óptimo para este trasplante, pues ya ahí hemos decidido si vamos a colectar al siguiente día o con el producto colectado este día es suficiente. Tenemos protocolizado que para que tengamos un trasplante ideal, debemos colectar mínimo 2 millones de células por kilogramo de peso. Cuando son linfomas, preferimos colectar mucho más que de 2 millones, pues porque con este protocolo que usamos de condicionamiento, pues muchas células es posible que mueran en esa conservación. Entonces requerimos un poco más de 2 millones de células para que en el momento de la reinfusión tengamos 2 millones de células. Ya una vez terminada la colecta, lo que hacemos es desconectar el paciente, permeabilizamos las vías y pues pasamos a la siguiente fase, que es la fase de conservación celular. Quiero mostrarles esta imagen. Esta imagen es de una colecta. Entonces, acá vemos como lo que hace la máquina, que es dividir esas celulitas. Acá podemos ver las células madre que vamos a colectar. El plasma, si requerimos colectar plasma, acá lo podemos visualizar perfectamente. Entonces, hay 2 formas de conservación celular, que es la refrigeración de 2 a 8 grados y la congelación. La congelación es a menos 79 grados, lo hacemos en un ultracongelador. Realmente en la institución no congelamos mucho, preferimos conservarlas en refrigeración porque pues
En el momento de la congelación, esto requiere del dimetilsulfóxido, que es un conservante de células y este nos produce mucha toxicidad. Sin embargo, habrá ocasiones en que se requiere este método, como cuando vamos a hacer un trasplante en tándem o estamos haciendo un trasplante de tumores sólidos que el condicionamiento dura más de 5 días. En ese caso sí requerimos la congelación. De lo contrario, la mayoría de nuestros trasplantes se conserva en una nevera de 2 a 8 grados, la cual tiene una monitorización continua de 24 horas. Teniendo ya nuestras celulitas conservadas, ya sea congeladas o preservadas en refrigeración, pasamos a nuestra fase de condicionamiento. Entonces, utilizamos el esquema de condicionamiento dependiendo el diagnóstico del paciente. Acá quiero mostrarle pues, los regímenes de quimio que más usamos, que es el Melphalan, porque nuestros mayores pacientes trasplantados son mieloma múltiple, el BIM, que es para los pacientes con linfoma. Acá utilizamos el BIM acortado. Esto nos ayuda a que las células solo duren 4 días en la nevera, entonces eso nos ayuda a que no mueran tantas en esa conservación y por eso no criopreservamos. Y tenemos el otro protocolo que es la carmustina tiotepa y esta carmustina tiotepa la utilizamos para linfomas del sistema nervioso central. Para todos estos regímenes es importante que tengamos unos cuidados especiales. Todos ellos producen bastante mucositis, entonces es importante que tengamos la precaución de usar la crioterapia. Acá usamos bastante el hielo, las paleticas, la crioterapia realmente nos ha funcionado bastante y la utilizamos antes del inicio de la quimioterapia, sobre todo del Melphalan, y ideal que esté consumiendo hielo antes, durante y después de la quimio y hasta 24 horas después de la quimioterapia. Importante también pues recalcarle al paciente que debe cuidar muy bien su boca, la higiene oral es importantísimo, usar cepillos de cerdas muy suaves, enjuagues bucales que no contengan alcohol, y que utilicen preferiblemente seda dental, que tengamos siempre ese cepillo seco y guardado en un cajón, no quede ahí como libre al lado del lavamanos donde hay bastante humedad, con eso prevenimos también infecciones. Es importante que el día del condicionamiento el paciente esté muy bien hidratado, porque estas quimioterapias dañan bastante la función renal. Entonces debemos primero asegurarnos que tenga una muy buena función renal, y segundo, que tenga una muy buena hidratación antes de iniciar la quimioterapia. Si con el Melphalan, si el paciente tiene algún daño renal, esto no es como un limitante para hacer el trasplante, simplemente ellos ajustan las dosis del Melphalan pues al daño o a la condición del paciente. Es importante también asegurar que el paciente tenga una adecuada premedicación para antiemética. Recordemos que estos medicamentos producen bastante náusea y bastante vómito. Con el régimen del BIM, pues los síntomas son muy parecidos. Acá lo que adicionamos es la profilaxis oftálmica por la citarabina, por las altas dosis de citarabina, la crioterapia importantísima y utilizamos también premedicación antihistamínica, ya que la carmustina nos ha producido bastantes como alergias, entonces el paciente debe estar premedicado, lo premedicamos con un antihistamínico, un corticoide y un antipirético. Y con el protocolo de carmustina tiotepa, con el tiotepa es importante recordar que debemos utilizar filtro de 0.2 micras, que el paciente es un medicamento que se elimina por piel, entonces el paciente debe bañarse varias veces al día o al menos si no se baña, pues que se limpie la piel con pañitos húmedos. La crioterapia es importantísima también y los antihistamínicos.
Este es el BIM acortado. Estos son los horarios establecidos que tenemos acá en la fundación. Entonces, se coordina muy bien, es importante la coordinación con enfermería y con farmacia para que este tratamiento esté listo a la hora que debemos iniciar y que esté premedicado en el momento, o sea, a las 8 de la noche ya el paciente debe estar premedicado para poder iniciar la carbustina. Importantísimo, pues la hidratación es clave, la prevención de caídas. El paciente a veces por tanta hidratación requiere ir muchas veces al baño y en ese ir y venir el riesgo de caerse es bastante alto, entonces es importante educar bien al paciente que debe ir siempre acompañado al baño, pues las responsabilidades de enfermería. Si hay algún acompañante, él nos puede ayudar, pero realmente es nuestra responsabilidad. Si vemos que el paciente va muchas veces al baño y no informa, es importante que le dejemos el pato o el pisingo al lado pues también debemos llevar un conteo de líquidos, entonces necesitamos que esa orina esté colectada. Entonces, una vez pues ya hemos administrado la quimioterapia, la reinfusión la hacemos de 24 a 36 horas después de haber terminado la última quimioterapia. Con los pacientes de mieloma podemos durar hasta 36 horas para reinfundir las células porque han estado muy poco tiempo en conservación. Con los linfomas corremos un poquito más porque pues ya tienen 4 días fuera del organismo, ya estén 4 días en refrigeración y esa viabilidad va disminuyendo. Entonces, con ellos sí termina 24 horas después de terminada, ya estamos en la habitación del paciente, iniciando con el paciente monitorizado. Es importante que recordemos que para este procedimiento debemos llenar consentimientos informados. Es un procedimiento que no es una cirugía, pero tiene muchos riesgos. Riesgo de muerte es mínima, pero puede ir a la UCI. Entonces es importante que los consentimientos informados estén previamente diligenciados antes de iniciar todo el procedimiento. Entonces, en la reinfusión, si es congelado, pues vamos a requerir un baño María. La congelación siempre la hace el médico en la institución y la descongelación también es el médico. Nosotros estamos ahí y hacemos la reinfusión, pero la descongelación la hace el médico con un baño María a 37 grados centígrados. Cuando las células son congeladas, siempre se debe premedicar el paciente porque recordemos que el dimetilsulfóxido es un conservante que es bastante tóxico, entonces debemos premedicarlo con antihistamínicos, corticoide y antipirético. Debemos tener listo el carro de paro por si se presenta alguna reacción grave durante el procedimiento. Siempre debe estar el hematólogo acompañándonos durante el procedimiento. Y el paciente debe estar monitorizado durante todo el proceso, antes, durante y después del procedimiento. Si las células son refrigeradas, nosotros no premedicamos, pues porque las células están refrigeradas y no tienen ningún conservante, están bajo refrigeración, entonces no hay ningún riesgo de hipersensibilidad o alguna reacción. Lo que pueden presentar realmente es frío porque las células están conservadas en frío y a veces lo que presentan es un poquito como de ahogo, pero más que todo lo asumimos es como los nervios. Entonces es importante que estemos con ellos, que hablemos, que hagamos que no sea como un tiempo bastante, que hayan nervios, sino que estemos hablando todo el tiempo y cambiando de tema y entreteniéndolos para que todo fluya normal. La infusión, cuando es refrigerada, dura aproximadamente 30 a 40 minutos, dependiendo del volumen de las células que vamos a infundir. En la congelación es un poquito más lento, pues por el dimetilsulfóxido, debemos tener más precauciones en ese momento. Es importante verificar también cuántas células, qué volumen estamos reinfundiendo y si hay necesidad de pronto adicionar diurético, ya que
como salió de una quimioterapia, el paciente está sobrecargado de líquidos y le adicionamos el volumen de las células, se nos van a sobrecargar más. Entonces es importante que miremos esa parte de la función renal. Entonces, dentro de los cuidados de enfermería, después de la reinfusión, es importante, pues, el control del líquido es importantísimo, la toma de los laboratorios, cuadro hemático tomamos todos los días y química casi todos los días, dependiendo, pues, cómo tengamos los valores de los electrolitos, de la función renal. Si están bien, pues procuramos no tomarlo todos los días, lo que es química. La parte hematológica sí todos los días. Continuar con la hidratación. Estos son los cuidados como del condicionamiento. Importantísimo, la prevención de la mucositis. La prevención de la mucositis debemos enfocarnos durante la quimio. Ya después, si no la prevenimos durante la quimio, ya no podemos hacer gran cosa, ya el manejo de síntomas solamente. Ya dentro de los cuidados de enfermería, una vez entremos a la aplasia, recordemos que después de la reinfusión vamos a entrar a un periodo de aplasia que depende del régimen de acondicionamiento que usamos. Si es con el melfalán, usualmente estamos viendo la aplasia como unos 4 días después de la quimioterapia. Cuando es el BIM, y cuando son los linfomas, usualmente estamos terminando la quimio y el paciente ya está con los neutrófilos bajos. Importantísimo en el periodo de aplasia, pues iniciar el aislamiento. Nosotros tenemos protocolizado que con menos de 500 neutros ya debemos iniciar el aislamiento para paciente inmunosuprimido. Importantísimo verificar con el servicio de alimentación que los alimentos deben ser acordes a la necesidad del paciente. Entonces, en ese momento el paciente debe recibir todos los alimentos cocinados, no debe recibir nada de la calle. Preferiblemente ahorita estamos informando al paciente que solo debe tener un acompañante. Pueden estar acompañados todo el día, pero solo una persona en la habitación y ojalá sea la misma, que no estén intercambiando eso, con eso disminuimos las infecciones. El cuadro hemático diario. En nuestro protocolo dice que transfundimos cuando hay hemoglobina menor a 7 o antes si hay síntomas. Incluso a veces baja a 6,5, está en 6,5 la hemoglobina, pero el paciente está asintomático, no transfundimos. Las plaquetas las transfundimos cuando están en 10,000 o menos de 10,000 o antes si el paciente tiene fiebre. O hay sangrados, puede estar en 30,000, pero el paciente está con sangrado por el catéter o está sangrado por las mucosas o las mujeres empiezan con sangrado vaginal, ahí sí ya empezamos con las transfusiones. Importantísimo en esta época de la aplasia medular, la prevención de caídas, porque estamos con unas plaquetas a veces, hoy pueden estar en 12,000, mañana están en 6,000. Entonces, una caída nos puede agravar el cuadro, nos puede llevar a UCI. Entonces, es importante informarle al paciente la importancia de usar calzado antideslizante, de ir siempre acompañado al baño, que si no tiene compañía o no llega la enfermera porque sabemos que tiene múltiples actividades, que a veces está ocupadita con otro paciente, entonces podemos dejarle ahí el pisingo o el pato mientras venimos. En lo posible, el paciente debe estar siempre acompañado cuando va al baño. También es importante recalcarle la higiene oral y la técnica para lavarse los dientes para evitar sangrado de la mucosa oral. Es importante que en este periodo tengamos presente lo que es la temperatura. Si el paciente tiene fiebre, pues vamos a hemocultivar, a iniciar antibióticos preferiblemente antes de la hora. Y dependiendo de los síntomas, pues ya ordenan otros procedimientos u otros exámenes adicionales. Lo importante es iniciar antibiótico lo antes posible. Importante verificar el estado de conciencia del paciente. Entonces, a veces puede caerse y no informar, entonces hay un sangrado y empieza con alteraciones del estado de conciencia.
verificar la hidratación, la función renal del paciente. El estado emocional es importantísimo en este momento, los pacientes se deprimen bastante, entonces es importante, por eso es importante la compañía. Es importante también el acompañamiento por el área de psiquiatría. En este periodo de aplasia medular, al paciente se le disminuye mucho la ingesta y es por muchos factores, o porque tiene mucositis y duele la boca, o porque no tiene apetito, o porque tiene muchas náuseas. Con esas quimioterapias los pacientes le cogen molestia a los alimentos, entonces ahí tenemos que entrar como a conciliar con el paciente. Por un día, 2 días o 3 días que el paciente no coma, él no se nos va a desnutrir. Entonces hay días que él no come, solamente toma líquidos y pues podemos ser un poco tolerables porque a veces insistimos tanto que el paciente termina irritándose y molestándose y peleando con la familia. Entonces es importante que entremos a conciliar. Y es normal que disminuya el apetito. Es muy raro también en nuestro protocolo que los médicos inicien nutrición parenteral, no son muy amigos de la nutrición parenteral, entonces solo la utilizan cuando el paciente tiene una colitis o ya lleva muchos días sin consumir alimentos o la mucositis es ya un grado 3, un grado 4. De lo contrario, el paciente así no coma o solo líquidos o solo fruta en la mañana, con eso pasamos hasta que recupere el apetito. Bueno, entonces la fase de aplasia depende del régimen de acondicionamiento y también depende de las células que reinfundimos. Puede durar de 7 días, como puede durar 10 o puede durar 12. Depende, si colectamos muy pocas células, es posible que se demore un poquito más. Entonces, en este periodo, pues es importante la prevención de las infecciones y prevención de complicaciones. Ya una vez la recuperación medular se da lentamente, lo que más rápido se recupera son los neutrófilos, las plaquetas es lo más demorado. Se me olvidó contarles que 5 días después de la reinfusión nosotros iniciamos filgastrin nuevamente como para ayudar a esa médula nuevamente a arrancar. Utilizamos 300 microgramos día hasta recuperación medular. Entonces, utilizamos ese filgastrin, acá ya lo teníamos, el filgastrin lo utilizamos hasta que los neutrófilos lleven 2 días seguidos mayores a 1000. En ese momento suspendemos el filgastrin. Las plaquetas se demoran un poquito más. Al paciente le dan egreso en el momento en que las plaquetas estén, digamos que en 50,000 y que se hayan sostenido así por 2 o 3 días. Con las plaquetas pues hay que estar muy precavidos porque hoy pueden estar en 30,000, mañana bajar a 25,000. Entonces parecen un yoyito al principio y ya después se van normalizando. Dentro de la profilaxis, nosotros utilizamos el aciclovir desde el ingreso hasta el injerto y después hasta el injerto o hasta recuperación de los linfocitos. A veces el paciente se va y puede durar hasta 6 o 12 meses con aciclovir. El fluconazol lo administran usualmente hasta el día 100 de post-trasplante. El trimethoprim sulfa se le administra de lunes, miércoles y viernes a partir de la estabilidad del injerto y se mantiene de 6 a 12 meses después, dependiendo de cómo vaya ese injerto. Dentro del trasplante también es importante los cuidados de la piel. Esa quimioterapia es una quimio que afecta bastante la piel, entonces es importante que el paciente lleve una crema humectante y que se la aplique 1 o 2 veces al día. Durante el procedimiento, pues, como les decía, es importante el acompañamiento de varias disciplinas, como es nutrición, psiquiatría, cuidados paliativos cuando los síntomas como dolor abdominal, como dolor en la boca son significativos.
terapia física. La infectología realmente ellos no tienen protocolizado que desde el inicio inicien con infectologías. Cuando el paciente tiene una fiebre, que a pesar del tratamiento médico continúa con fiebre el paciente, ahí sí entra la ayuda de infectología. Ya una vez tengamos recuperación hematológica, es importante el plan de salida. Entonces, importantísimo, los pacientes deben cuidarse de las infecciones. Las medidas de prevención de infecciones en este momento, pues, para el COVID, el uso del tapabocas, el lavado de manos, el distanciamiento social, el no consumo de alimentos crudos, pues, para evitar infecciones gastrointestinales. Es importante la actividad física. Dentro de la prevención de infecciones es importante también informarle al paciente que la manipulación de plantas nos produce un riesgo alto de contagiarnos de algún hongo o alguna espora. Entonces, es preferible que en el post-trasplante no manipule plantas. Es importante estimularlo para que haga alguna actividad física. Siempre que salga a caminar debe ir acompañado porque pues la energía todavía va muy disminuida. Es importante verificar la adherencia al tratamiento, educarlo muy bien sobre los medicamentos que debe tomar y sobre el seguimiento médico, que no, digamos que esto es como un matrimonio, ellos no pueden abandonar a su hematólogo después del trasplante, deben continuar con él por toda la vida más o menos. Y importantísimo que después del día 100 deben iniciar el esquema de vacunación nuevamente. En ese momento el hematólogo lo remiten a infectología para que él sea quien los oriente sobre el esquema de vacunación que debe recibir el paciente. Bueno, muchas gracias.